de algunas cosas, 7 cosas que debemos enseñar a nuestros hijos. Son cosas sencillas que ya lo estamos haciendo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y dice de la siguiente manera, así como está sentado, dice: instruye al niño en su camino. No dice instruye al adolescente, instruye al joven, instruye al abuelito, instruye al hermano adulto. No, no quiere decir que no podamos aprender los jóvenes, los adultos y los abuelitos. No, no está diciendo eso. El día que tú y yo dejemos de aprender, es el inicio de una vida de decadencia. Cada día debemos de aprender. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia, lo vimos hace 8 días, iglesia, enseñable. Así sepas el ABC de la física, de la química, de las matemáticas, cada día hay algo nuevo por aprender. Cada día tenemos que aprender algo. Pero la Biblia en este pasaje se enfoca en la vida y en el corazón de los niños y dice: instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué no se va a apartar? Del camino en el cual fue enseñado. Hace algunos años oía una hermana que ella oraba. Está hablando de antes de ser pastor y antes de tener Cornerstone Monterrey, para que no vaya a pensar es la hermana de al lado derecho, al lado izquierdo. Y hace algunos años esta hermana, sus hijos ya estaban en edad casadera, y decía a otra hermana: yo estoy orando para que Dios le dé, gracias Gus, para que Dios le dé a mi hijo varón, una esposa que ame a Dios, una esposa que le sirva a Dios, una esposa que tenga el temor de Dios, una esposa cristiana, una esposa que le sirva, que le busque. Y esta hermana le contesta: ¿y tú qué estás dando? Y le hizo esta pregunta con toda la intención, porque su hijo ni amaba a Dios, ni buscaba a Dios, ni era cristiano, ni servía a Dios, y además le gustaba echarse unos de vez en diario. Y esta hermana le dice: ¿y tú qué le estás dando a Dios? ¿Por qué le quieres arruinar la vida a una joven cristiana? Porque ahora tu hijo incrédulo no va a permitir que esa mujer vaya a la iglesia, que le sirva, que ame a Dios, que se congregue. ¿Por qué le quieres arruinar la vida a una joven cristiana? ¿Tú qué estás dando? No puedes pedir lo que no puedes dar. Oh Dios, quiero para mi hijo una esposa hermosa. ¿Estás viendo cómo está tu hijo? Que esté esbelta, que sea una Barbie. ¿Por qué le quieres arruinar? Y estoy hablando en sentido natural, pero en el sentido espiritual aplica lo mismo. No puedes pedir lo que no puedes dar. No puedes dar lo que no tienes para dar. Si yo voy a tu casa y te pido una tacita de azúcar y no tienes azúcar, no te puedo exigir que me des una taza de azúcar si tú no tienes en tu casa una taza de azúcar. Tú no puedes exigirle a alguien que dé algo si ese alguien no tiene ese algo que tú requieres. Así que como padres no podemos orar, y no estoy diciendo que sea mal orar. Qué bueno que estamos orando. Espero que usted esté orando y esté diciendo: Dios, yo te ruego por la ayuda idónea que tienes para mi hijo. Yo te pido por el varón esforzado y valiente que tienes para mi hija. Pero no puedes dar lo que no tienes y no puedes pedir lo que tú no puedes dar. Podría detenerme en este punto y seguir avanzando, pero con eso quiero retar tu vida a que si el día de mañana anhelamos que nuestros hijos crezcan, avancen y lleguen al destino que Dios tiene, necesitamos ser esa generación valiente, atrevida de padres que podamos enseñar, instruir, corregir, disciplinar a nuestros hijos a fin de que sean enteramente preparados para toda buena obra. No puedes decirle a Dios: dale a mi hijo una esposa que ame, que busque a Dios, si tu hijo no está amando y buscando y sirviendo a Dios. ¿Por qué le querías arruinar la vida a una joven que es cristiana, que ama, que sirve y que busca a Dios?
En mi largo caminar con Cristo, hemos visto cómo el hijo se pierde por causa de la negligencia, la falta de sabiduría, la falta de madurez, la falta de instrucción de los padres, porque nunca estorbaron a sus hijos en contra de cosas malas. ¿Sabe? Yo creo en la corrección con la vara. Y sé que alguien me va a ver en las redes sociales y me puede criticar, pero yo creo en la corrección con la vara. Porque así lo dice la Biblia. Si alguien no cree, pues entonces no cree en la Biblia. Dice la Biblia que la vara y la corrección dan sabiduría. Así que de vez en cuando debes de añadirle sabiduría a la vida de tus hijos. Hay una generación de padres de esta generación que fuimos la última generación de ser disciplinada, instruida y corregida por nuestros padres. Pero somos la primera generación en ser disciplinada, instruida y corregida por nuestros hijos. Porque hoy los hijos ya se levantan contra el papá, contra la mamá y son capaces de darles unas cachetadas y son capaces de golpearlos porque se los hemos permitido. He estado tentado en mi corazón de ir a la librería cristiana y comprar varitas de corrección y regalarle a todos los que son papás. Y la última vez que regalé unas varitas, llegué a la librería y le pregunté al hermano de la librería: hermano, ¿tiene varitas de corrección? Dijo: uy, tienen años allí y nadie las compra. ¿Cómo? Ya hoy están bonitas. Ya no es la chancla vengadora que utilizaba mamá, ya no es la vara que cortaba en donde fuera y si tenía espinas o no tenía espinas te daba una buena arrastrada. Pero forjó una generación de hombres que amamos y buscamos a Dios. Hoy le pedimos permiso a nuestros hijos en lugar de disciplinarlos y corregirlos. Si usted no tiene una varita de corrección y nunca le ha dado una corrección, no estoy diciendo, no es lo mismo corregir, instruir y formar que pegarle a tus hijos. No es lo mismo. Nosotros utilizamos la vara de corrección. Hoy ya voy a comprar una más grande para Gaby. Pero siempre, espero que ellos recuerden esto, siempre que lo corregíamos, mi esposa y yo, le decía estas palabras: te corrijo no por lo que hiciste lo perdono. Te corrijo porque olvidaste quién eres. Y los hijos de Dios no hacemos lo que tú acabas de hacer. Te estoy corrigiendo porque olvidaste quién eres. Los hijos de Dios no hacemos. Y una vez que le daba sus 3, los abrazaba y le decía: quiero que sepas que te amo y no voy a permitir que te pierdas. Hasta donde yo recuerdo, nunca los corregimos enojados, molestos. ¿A cuántos de los que estamos aquí adultos, cuando tirabas un vaso de agua en la mesa o el refresco, te daban unas? Levante su mano, saque su amargura, pues. Ahorita vamos a ministrarle. Ok. ¿Sabe? Yo así crecí. Pero cuando llegaron mis hijos y la primera vez que uno de ellos derramó el vaso de agua, yo dije: es el momento de sacar lo que había en mi corazón. Y mi esposa con tranquilidad dijo: hijos, no pasa nada, fue un accidente. Le puede pasar a tu papá, le puede pasar a mí, fue un accidente. Y pues que me quedo callado. Fue un accidente. Hace unos días aprendí una lección increíble de Pastor Ofir. En una sola expresión me enseñó muchas cosas y se la quiero compartir. Estábamos platicando con él y estamos platicando sobre los autos y dice: ¿cómo ves? Mira mi carro y le quiero hacer esto y todo. Qué padre, Paz, qué bueno que le quieres poner lo que quieras ponerle, ¿no? Está padre, qué bueno, felicidades. Oye, ¿y cuando sales de viaje lo guardas, lo estacionas? No, ahí dejo las llaves, lo puede usar mis hijos. Oye, Paz, pero ¿y qué tal si chocan y te chocan tu carro tan bonito? Y la siguiente expresión cambió mi corazón: es solo un carro, Efraín. Y siguió su plática: es solo un carro. Es un bien material.
Aunque lo hayamos comprado con tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Claro, no quiere decir que tu hijo sin saber manejar, sin haber tomado un curso, sin tener licencia, va a ir. Eso sería imprudencia. Pero si es un accidente, es un accidente. Si tira el vaso de agua, de soda, es un accidente. Días después de ese accidente de mis hijos que tiraron un vaso de agua, yo estaba en un restaurante y tiré el refresco. Me cayó a mí como si me hubiera orinado, pues. Y mi esposa me dijo, no pasa nada, es un accidente. ¿Quieres irte a cambiar a la casa? No, ya me vieron todos que yo fui el que tiré el refresco. Pues, se empezaron a reír mis hijos y nos empezamos a reír. Tampoco me enojé porque se burlaran de mí ni se rieran. Fue un accidente. Hay cosas que en ese nivel lo solucionamos, pero hay cosas que dice la Biblia que tienes que utilizar la vara. Te animo, papá, mamá, a que compres tu varita, y más si está pequeño. Ya llega una etapa en la vida de los hijos que ya la vara la debiste haber usado en su niñez. En adolescencia ahora viene otro tipo de corrección. En la juventud viene otro tipo de corrección. Pero déjeme avanzar entonces. ¿Está entendiendo o ya se enojó? ¿Quiere una varita o se la compro? Ya salieron unas con picos, ¿eh? Salmo 127:3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Hace algunos años en las iglesias cantaban la siguiente canción cuando presentaban a un niño o cuando era el día del niño. Algunos hermanos la van a recordar y dice, no la voy a cantar, la voy a leer. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. ¿Quién se acuerda de esa? Bueno. Y los niños nos emocionábamos al saber que yo era una joya del Salvador, al saber que yo era valioso para el reino. Pero algo que yo tengo que entender y dejarte bien claro es que tus hijos no son tus hijos. Tus hijos no son tus hijos. Tus hijos no son tus hijos. Antes de que nacieran tus hijos, antes de que tú nacieras, antes de que conocieras a tu esposa, antes de que hubieras planeado tener siquiera hijos, antes de que hubieras siquiera imaginado tener hijos, ya estaban tus hijos en el corazón de Dios. Es una herencia que Dios nos está dando y nos está confiando. Es una herencia que Dios te dio, pero la mejor herencia recibida mal administrada te puede llevar a la ruina. Hemos conocido personas que en vida sus papás les han heredado millones de pesos y esa herencia les puede ayudar para vivir todas sus generaciones si son sabios administradores. Pero una mala administración los ha llevado a la ruina y hoy no tienen nada. Así que si herencia de Jehová son nuestros hijos, una mala instrucción y educación puede llevar a tus hijos a la ruina. No son tus hijos. Son los hijos que Dios te prestó por un tiempo. Desde antes de que le echaras el ojo a tu esposa, desde antes que le echaras los perros a la novia y que decidieras casarte y que se decidieran tener hijos, Dios ya estaba en el corazón de Él formar una pareja. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas sin faltar una de ellas. No son tus hijos. Son los hijos que Dios te prestó, pero algún día te va a pedir cuentas de cada uno de ellos. Dios siempre pide cuentas de lo que ha dado. A uno le dio uno, a uno le dio dos, pero a los tres los llamó a cuentas. Vamos a Primera de Samuel capítulo 1, versículo 9 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel capítulo 1. Del 9 al 11. Y dice así: una vez, después de comer, estaba refiriéndose a Ana,
lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en el lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Esa expresión es toda una prédica. El sacerdote Elí, el padre de familia, está sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada, pero no dentro del... Oh. Avanzamos. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces, subraya esa expresión, entonces ¿qué? Entonces te lo devolveré. ¿Por qué se lo va a devolver? Porque ella entiende que ese hijo es hijo de Dios. Tú y yo necesitamos entender. Imagínate que un día me dices: pastor, ocupo que me preste un iglú de los que tiene allá arriba. Ok, yo te lo puedo prestar con la única condición de que ese iglú me lo regreses, me lo devuelvas en perfectas condiciones. Si tú eres capaz de prestarle a tu vecino, a tu tío, a tu primo, a cualquier persona algo, esperas que esa persona te regrese lo que tú le prestaste en las mismas condiciones que él te lo prestó. ¿Cierto o no? Entonces nuestros hijos no son nuestros hijos, porque Ana lo está entendiendo y dice: ese hijo que tú me vas a dar, yo lo voy a enseñar, lo voy a educar y te lo voy a consagrar a ti, te lo voy a devolver. Así que no son tus hijos. Dios te los confió para que los cuides, los instruyas, los ames, los proyectes al destino que Dios tiene. Pero algún día nos va a llamar a cuentas por cada uno de ellos. Muchas veces les he dicho a la iglesia: instruye a tu hijo antes de que se les pase el tiempo y llegue la edad de rebeldía y que tú me digas: ay, pastor, ya no quiere venir a la iglesia, ¿y ahora qué hago? Mi respuesta, si tú la quieres ver sarcástica, va a ser: ya no puedes hacer nada, se te pasó el tiempo. Instrúyelos hoy que son niños y que los puedes moldear, formar, forjar. Entonces, ¿qué puedo hacer, pastor? Orar y apelar a la misericordia de Dios. Dios siempre te va a pedir cuentas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis puedes ver expresiones de Dios como: Adán, ¿dónde estás tú? Le está pidiendo cuentas a Adán de dónde lo había dejado. Adán, yo te dejé aquí, ¿por qué no te veo allí? ¿Dónde estás tú? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Por supuesto, pero Dios pregunta porque quiere ver la respuesta de tu corazón. ¿Qué has hecho?, le pregunta Dios a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Y Caín, la respuesta tan tonta que da: que yo soy guarda de mi hermano. Contestarle a Dios así, que no pensaba que era Dios. Pero bueno, ese es otro mensaje. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios siempre te va a cuestionar, te va a preguntar, siempre va a pedir cuentas de lo que Dios te ha dado. Pedro, ¿por qué dudaste cuando se hundió ahí en el mar? Pedro, ¿me amas? Y 3 veces él lo preguntó. Dios siempre te va a pedir cuentas de lo que te ha o nos ha dado. Y delante de Él jamás podremos justificarnos. ¿Qué le responderemos a Dios Padre cuando nos pregunte: ¿dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hijo? Tuve miedo, Señor, y le dejé que hiciera todo lo que se le antojó. Lo perdí. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? Pastor, ¿usted ya lo logró? Dios ya me permitió casar a una. Honró mi vida, honró el ministerio y están sirviendo juntos. Solamente me queda orar por ellos. Señor, guárdalos. Pero vienen 2 más, que estoy así.
Así, iglesia no te creas, Gaby. De niños los presionábamos para ir a la iglesia. Los teníamos que bañar, mi esposa y yo los bañaba, ya los cambiaba. Y cuando íbamos a los ensayos, en ese tiempo mi esposa y yo servíamos en alabanza, sin saber nada de música. Pero Dios es bueno. Ahí estaban los tres, viendo cómo sus papás intentaban sacar un culto de alabanza. Iban a los evangelismos y nos los llevábamos. Como no tenemos familia aquí, siempre estuvieron con nosotros. Hoy ya no necesitamos presionarlos para que vengan a la reunión de jóvenes, a los evangelismos. Hoy nos toca otro tipo de disciplina y de instrucción para ellos. El día de ayer yo me gocé de ver niños de la iglesia en el hospital. Porque es una de las maneras, no es el todo, pero es una de las maneras de provocar convicción en sus vidas al momento de que ellos vean la necesidad que hay en el hospital. Y previo a ver la necesidad, la enfermedad, ellos puedan ser agradecidos con sus padres y agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido de Dios. Instruye al niño en su camino. Instruye, enseña, capacita a tus hijos en el camino. ¿Cuál camino? Hay una expresión en la Biblia, Salmo 103:7, que dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Caminos se los mostró a Moisés y a los hijos de Israel les enseñó sus obras. Camino es la manera de hacer las cosas. Es decir, Dios está diciendo: Moisés, a ti te voy a enseñar la manera que voy a hacer las cosas. Obras es lo que Dios hace, y a mi pueblo solamente le voy a enseñar la manifestación de lo que yo voy a hacer, solamente. Pero a ti, Moisés, te voy a enseñar la manera de que voy a hacer las cosas. Entonces este pasaje que leímos toma un sentido diferente para nuestras vidas. Permítame entonces expresarlo de la siguiente manera: instruye, enseña, capacita a tus hijos en la manera de hacer las cosas, en la manera de tomar decisiones, para que cuando sean grandes tomen buenas decisiones, hagan las cosas correctas y vivan de manera correcta. Pero si no le enseñamos a nuestros hijos el camino, la manera de hacer las cosas, los estamos condenando a que ellos repitan nuestra historia. Si tú le enseñas a tus hijos el chisme, ellos van a vivir siendo unos, usted ya lo dijo. Si usted le enseña a sus hijos a resolver de manera equivocada sus problemas con mentiras, ellos van a aprender a resolver sus problemas utilizando las mentiras. Si tú eres de los que llega y toca cualquier empresa que viene a cobrarte, el banco, el de la mueblería, y tú le dices a tus hijos: guarden silencio para que se vaya y que no tengo para pagar. O mandas a tu hijo para que: dice mi papá que no está. Le estás enseñando, y cuando tú quieras confrontarlo y pedirle cuentas y decirle: ¿por qué hiciste esto? Con la vara que mides serás medido, y todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. ¿Sabe? Yo no recuerdo un solo día que mi papá o mi mamá se hayan quedado en la casa a dormir. Tenían trabajo los dos, porque querían descansar un día. Si algo nos enseñaron fue jamás faltar a un trabajo. Enfermos con temperatura, con gripa, siempre los vi trabajando. Algo que jamás vi que hicieran es que ellos dejaran de congregarse un solo domingo. Jamás nos permitieron de niños dejar de congregarnos un solo domingo. Su expresión de ellos era: llueve, truena, relampaguee, ahí vamos a estar. Y aquí estamos. No nos morimos porque nos hayan obligado a ir a la iglesia, no quedamos traumados. Aquí estamos sirviendo a Dios. Yo le doy gracias a Dios. ¿No le da gracias a Dios y a la vida de mis padres que forjaron a su pastor? Yo le doy gracias. Conocimos a la pastora, la mamá de pastor Rubén, pastor Ofir, y damos gracias a Dios
por la instrucción que le dio a sus hijos para que ellos fueran lo que son hoy, una bendición para nosotros. Pero una mujer que no les permitía salir de su casa sin que antes leyeran un pasaje de la Biblia. No les permitía probar el alimento si no daban gracias a Dios. Y forjó en ellos lo que hoy vemos, el resultado de una mujer, de un papá que amaron, buscaron y sirvieron a Dios. ¿Quieres que tus hijos sirvan a Dios? Sirve a Dios. ¿Quieres que tus hijos estén aquí enfrente alabando y cantando y danzando? Tráelos. ¿Quieres que tus hijos, pastor, yo quisiera que mi hijo Dios lo usara como Marcos Witt? Está bien. Pues empieza levantando tus manos, ¿no? ¿Quieres que levanten que tu hijo alabe a Dios? Pues empiézale tú. Enseñémosle con el ejemplo lo que es amar y servir a Dios. 7 cosas que podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Está aprendiendo este día? Número 1, enséñale a compartir. Y no me refiero solamente a compartir la palabra de Dios. Número 1, enséñale a compartir. Yo sé que hay una etapa en los niños chiquitos que esto es mío, esto es mío, esto es mío y esto es mío. Pero no es para toda la vida esa etapa. Es unos 2 meses, 3 meses. Pero ellos tienen que compartir. ¿Recuerda aquel niño que dice la Biblia que traía, un niño comelón, que traía cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Ese niño comía re bien. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué le dio el discípulo? ¿Qué le ofreció? ¿Cómo lo convenció para que ese niño soltara el lonche que le había puesto su mamá? Su mamá quizás se levantó temprano, hizo su masa, le hizo sus panes y le dijo: mijo, ahí están 2 pescaditos asados, le quita las espinas, te haces una torta, ahí están tus papitas a la francesa, tus chiles y ese es tu lonche. ¿Sabe? Solamente encuentro una respuesta. El niño sabía compartir. Sus papás le habían enseñado a compartir. ¿Sabe cómo me doy cuenta que si sus hijos comparten o no? Su pastor siempre va a ser intencional. Cuando los veo comiendo, préstame tu botana que tenías por ahí. Y yo les digo, dame una. Y los veo a sus hijos y le digo, dame una. No les has enseñado a compartir. Medio que les estás enseñando a compartir. Les estás enseñando a compartir. Hay una expresión en su rostro. Enséñales a compartir. No solamente la palabra de Dios, sino todo lo que Dios te ha dado. Enséñale a compartir. Porque el día de mañana, cuando se case, le van a quitar el sueldo. Y sabe una cosa, a veces le va a costar trabajo o muchas veces compartir los recursos que Dios le ha dado. Usted no tiene idea cuántas personas hemos aconsejado y ministrado por causa de que, pastor, me acabo de enterar que mi esposo tiene un seguro de vida y yo no soy la beneficiaria, porque no aprendió a compartir. Y él se defiende y dice, pastor, ella sí le hace tortillas de harina a su papá y a su mamá, pero a mí jamás, porque no le enseñamos a compartir. Mis hijos los hemos enseñado a compartir todo lo que Dios nos ha dado. Han compartido la casa y han aprendido a que a veces el recurso que Dios nos da, una parte lo destinamos para la obra de Dios. Con el recurso que Dios nos dio, un día pagué 6 meses de la renta de una familia. Y si tú sacas la cuenta, con esos 6 meses pude haberle comprado a lo mejor 2 pares de tenis a cada uno. Pero les enseñamos a compartir. Número 2, enséñales a amar la palabra de Dios.
Había un niño, dice la Biblia, que cuando tenía 12 años, sus padres se les olvidó en el templo. Se llama Jesús. Y cuando regresaron y 3 días después lo encontraron en el templo, Jesús estaba platicando con los doctores de la ley, les preguntaba, respondía, porque amaba la palabra de Dios. Ay, pastor, yo quisiera que la esposa de mi hijo ame la palabra de Dios. Dijo, no se sabe ni Génesis, Éxodo, Levítico. Todo es intencional conmigo. Cuando estés en mi casa y estés platicando, te voy a hacer preguntas y es intencional. Y ahí me doy cuenta si amas o no amas la palabra de Dios. Pero si tus hijos no te ven leer la palabra de Dios, ¿cuántos adultos se saben los 66 libros de la Biblia? Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, 1 2 Samuel, hasta Apocalipsis. Levante su mano, pues. Necesitas amar la Biblia, la palabra, y necesitamos enseñarle a nuestros hijos a amar la palabra, porque cuando tú ya no estés al lado de ellos, lámpara será sus pies, su palabra, y lumbrera su camino. ¿Sabe qué nos sostuvo en los años de matrimonio de mi esposa y un servidor? Cuando no teníamos a papá y a mamá cerca. Mis padres están a 1500 kilómetros de aquí y sus papás de ella a 1000 kilómetros. Tomarnos de la palabra de Dios. Enseña a amar la palabra de Dios. Número 3, enséñale a amar a las personas. Enséñale a amar a las personas. Si te oyen hablar mal de tus pastores, si te oyen hablar mal de sus hijos, mal de la iglesia, si hablas en la casa con ellos mal de tus líderes, el día de mañana no te preguntes, Dios, ¿por qué mis hijos no quieren venir? ¿Por qué no te quieren servir? Porque tú, con tu ejemplo, con tu voz, los alejaste del destino que Dios tenía para ellos. Enséñales a amar las personas. Enséñales a ser movidos a misericordia. Enséñales a que por causa del amor a veces necesitamos sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestras finanzas para bendecir a alguien más. Porque entendemos que el reino no se trata de mí, se trata de bendecir a alguien más. Estos días hemos estado con bastantes actividades. El viernes estuvimos en la oración de Apodaca. Salimos ya tarde de allí después de haber orado, intercedido, y el sábado temprano ya estábamos en el hospital y regresamos, comimos, y a las 3 o 4 de la tarde la pastora y yo ya habíamos abierto la iglesia. Por si alguien no sabe, estamos llegando los sábados, la pastora y yo, a las 4 y el grupo de alabanza llega a las 7:30 y los siblings, los jóvenes, llegan a las 6. Por si alguien quiere acercarse y platicar con nosotros, aquí estamos. Y también para cuidar los lugares de los vecinos. Y salimos ayer, ¿a qué horas? Grupo de alabanza, ¿a qué horas salimos ayer? 9:30, como a las 9:30. Desde las 3, 4 de la tarde hasta las 9:30. Y ahorita estamos aquí. Y al rato a las 4 hay evangelismo. Y yo le pregunto, ¿usted cree que yo nada más con Pancho Pantera que me tomo ya? Hemos aprendido a amar a las personas, porque hubo un día que alguien me amó a mí y se entregó por mí y dio su vida por mí, y como agradecimiento yo tengo que amar a las personas. Enséñale a amar a las personas. Número 4, enséñales a ser agradecidos. Estamos viviendo una generación que se ha olvidado de una palabra importante: gracias. La gratitud siempre abrirá puertas en cualquier lugar. Gracias. Enséñales a ser agradecido con Dios, con tus pastores, con los maestros, con los hermanos, con los que cuando recibes algún bien, algún servicio, cuando vas a algún restaurante, enséñales a ser agradecido. Cómo me molesta cuando veo a un niño con falta de educación y de gratitud, tratando de humillar la vida de un mesero, como si él fuera superior a una persona, cuando debemos de enseñarle a ser agradecido. Pero le voy a pagar al mesero, pastor, sí, pero
¿Por qué no le mostramos gratitud? Gracias por tu servicio. Pero lo hizo mal. Y sí, quizás te atendió mal, pero no discerniste que ese mesero había tenido un día complicado ese día. A lo mejor estaba enfermo su hijo, su hija, y él tenía que trabajar, obtener una propina para comprar la medicina. Tú solamente percibiste, por causa de no amar a las personas y por causa de no ser agradecido con las personas, percibiste el momento de tu mal servicio que te dio, pero no percibiste lo que había antes. Creo que en una ocasión una mesera nos estaba medio atendiendo mal, si no mal recuerdo. Y al final le dijimos, no sé qué estás pasando, pero Dios tiene cuidado de ti y tiene control. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Enséñales a ser agradecido. Hoy las personas, cristianos y no cristianos, reclamamos por nuestros derechos. Todas las manifestaciones que ves es porque la gente reclama sus derechos. Pero jamás he visto una manifestación diciéndole al presidente, exígenos a cumplir nuestras obligaciones. En las iglesias pasa lo mismo, todos reclaman sus derechos, pero nadie dice, pastor, exígeme que yo venga puntual, exígeme que ofrende, exígeme que sirva, exígeme que limpie la casa de Dios. Porque nos hemos olvidado de esa parte, nos hemos olvidado de ser agradecido con Dios. ¿Sabe? Hay personas de la iglesia que vienen a limpiar la iglesia para que tú y yo podamos tener un área limpia. Lo único que podemos hacer, no lo único, algo de lo que podemos hacer es decirles gracias por dejar limpia una silla. Podemos ir al baño y el baño está limpio. Gracias, grupo de alabanza, por sacrificar todos sus sábados, 3, 4 horas para que podamos juntos alabar al Rey. Gracias. Gracias, maestra Eli, gracias, maestra Leti, por preparar sus clases, por enseñarle a mis hijos. Gracias. Número 5. Enséñales a buscar la presencia de Dios. Enséñales a buscar la presencia de Dios, pero enséñales con tu ejemplo. Yo recuerdo que cuando era niño mis papás tenían un culto familiar. La iglesia nos quedaba lejos y teníamos cultos familiares. Y un día, no sé por qué no había nadie en casa, nada más estaba mi hermano que es mayor que yo, 2 años, y yo. Y ese día hicimos un culto familiar. No recuerdo si cantamos o no cantamos, pero lo único que recuerdo es que jamás se me olvidó un pasaje de la Biblia que aprendí. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Me lo aprendí cuando tenía 5 años y jamás se me olvidó. No sabía lo que significaba en ese tiempo, pero me lo aprendí. Enséñales a amar y a buscar la presencia de Dios. Había un niño que su mamá lo había llevado al templo, lo había consagrado, lo había dedicado a Dios. Y este niño se llama Samuel. Y dice la Biblia que mientras el sacerdote Elí dormía a la entrada de la puerta, este niño dormía en el tabernáculo, al ladito del arca, es decir, en la presencia de Dios. Los sueños que Dios les dará en el templo a tus hijos, estando en su presencia, ellos los podrán cumplir. No les impidas venir a soñar a la casa de Dios, porque en su presencia podrán cumplir sus sueños. No les impidas el venir a la casa de Dios, porque es en la casa de Dios donde Dios les dará sueños, les dará visiones. Pero si tú les impides eso, el día de mañana te preguntarás, mi hijo no tiene ni siquiera una visión de lo que es vivir. No tiene una visión de lo que quiere hacer en su vida, en su matrimonio. Enséñales a amar, a buscar la presencia de Dios.
Samuel, el niño Samuel, dormía en el templo, en el tabernáculo, al lado de la presencia de Dios. Y allí, en ese momento, estando en la presencia de Dios, fue donde oyó la voz de Dios. Y fue donde Dios le habló por primera vez y le reveló lo que a un hombre que estaba solamente por costumbre en la puerta no le pudo haber revelado. Nuestros hijos están a punto de tener una mayor revelación, pero necesitan el impulso de nosotros. Necesitan de verdad el impulso de nosotros. Número 6, enséñales identidad a tus hijos. Dios hizo varón y hembra solamente. No permitas que el mundo, las redes sociales, sus amigos, la escuela, confundan su identidad que Dios les ha dado. Dios te hizo varón, Dios te hizo solamente mujer. Si hoy en día encontraran unos restos de una persona que murió hace 100 años, la ciencia, la medicina dice que solamente podrán identificar si es hombre o si es mujer. Nada más. Enséñales identidad, refuerza su identidad. Dice Isaías capítulo 5 versículo 20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Enséñales a tu hijo identidad, por sobre todas las cosas, identidad. Y para eso tenemos un curso nosotros. Número 7. No quiere decir que sea todo lo que le debes de enseñar a tus hijos. El pastor nada más dijo 7 cosas. No, les pude haber dicho 100 cosas. Pero ¿para qué te enseño 100 cosas si 7 no las vas a querer hacer? Solamente 7. Número 7. Enséñales a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si aman a Dios, te amarán a ti. Si aman a Dios, amarán el día de mañana a su cónyuge. Si aman a Dios, jamás amarán los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Marcos capítulo 12 versículo 30 dice: póngase de pie, iglesia. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Enséñale a tus hijos a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Ay, pastor, es que usted sabe que estoy bien cansado y ya no. Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Porque no les podrás decir nada cuando ellos lleguen de la escuela cansados. Y tú les dices: hijo, vamos a la iglesia. Estoy cansado. Pero vamos a la iglesia. Papá, tú cansado no vas. Ahorita estás descansado y quieres ir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hasta el último suspiro. Ojalá alguien pueda decirle a Dios: te voy a amar hasta el último suspiro de mi vida. Te voy a servir hasta el último día de mi vida. Me voy a congregar hasta el último suspiro de mi vida. Te voy a servir hasta el último día de mi vida. Sabe, mis padres ya tienen edad avanzada. Y cada día siento que más cercano está el día de su partida. Pero en la expresión de mis padres, 87 años, 84 por ahí así, hasta el último día de mi vida le voy a servir. Y ese es el ejemplo que yo tengo. Y es el ejemplo que quiero dejarle a la vida de mis hijos. A veces llego cansado, por supuesto. No es lo mismo estar en una oficina que manejar 10, 14 horas. Y aún así, iglesia, siempre va a haber tiempo para todo. Siempre va a haber tiempo para estar con el cónyuge, invitarle un cafecito. Para estar con tus hijos, invitarles una nieve. Para ir al lugar de diversión sana. Para comer como familia. Para jugar un juego de mesa. Para servir a Dios. Para buscar a Dios.
para congregarte. Siempre va a haber tiempo. Tristemente vemos en el hospital gente que desearía estar sana para hacer sus diferentes actividades y hoy su salud no les permite hacer nada porque están en una cama. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de enseñarle a esta generación lo que es amar, servir, buscar a Dios. El día de ayer le enseñé 3 cosas a tus hijos. Cuando llegues, pregúntales las siguientes 3 preguntas. Número 1, si quieres apuntarlas. Hijo, ¿sabes quién eres? Número 1, hijo, ¿sabes quién eres? Habla de identidad. Si él no tiene una respuesta, necesitas trabajar en su identidad. Porque el mundo les ofrece, no sé cuántos géneros ya hay. Yo conté 43 antes de la pandemia y cada día han salido más géneros. Número 2, ¿sabes decir no? Hijo, ¿sabes decir no? Y no me refiero a los no's de, hijo, quiero que limpies la casa. No me refiero a ese no. Me refiero a decirle no a todo lo que le ofrece el mundo, el diablo, el pecado, la concupiscencia, los malos amigos, las malas compañías. Hijo, ¿sabes decir no? Si él dice, no sé cómo decirle a mis amigos no, necesitas enseñarle. Y número 3, hijo, ¿sabes que Dios es intencional? Hijo, Dios es intencional. A veces te va a llevar a ciertos lugares, pruebas, situaciones, pero la intención no es destruirte. La intención de Dios es forjarte, formarte y que aprendas hoy algo que te permita enseñarle a tus siguientes generaciones. Eso yo ya lo viví, ya lo pasé y Dios me permitió salir de allí. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes decir no? Y Dios es intencional. En unos meses más Gaby va a ir a estudiar un semestre, mi hija, a Querétaro. Y yo oro que ella pueda entender que Dios es intencional. No solamente vas a estudiar, vas con una intención del corazón de Dios. Si eso no lo entiende, tiene un problema. Yo sé a lo que va Gaby y estoy seguro que mi esposa también sabe la intención del corazón de Dios al haber abierto una puerta en Querétaro. Esta generación de jóvenes, papás, se les va a abrir el mundo y tus hijos van a llegar un día, papá, me voy a una pasantía o como se llame, a Canadá o a España, a tal lugar, a Italia. Dios es intencional. Pero si no entendemos que Dios es intencional, nuestros hijos jamás lo entenderán y tendremos un problema. Por último, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos, se las repetirás. No solamente una vez, no solamente 2 veces, se las repetirás. ¿Cuántas veces? Cuántas veces sea necesario hasta que Dios te llame a su presencia. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si estás en la mesa, aunque estés comiendo, háblales de la palabra de Dios. Si se van a acostar, háblales de la palabra de Dios. Si vas de viaje, manejando, caminando, háblales de la palabra de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ay, pastor, tengo el cuadro de la tatarabuelita que era más pecadora que... Ahí la tienes. Ese es tu problema. Pero deberías de poner algo de la palabra de Dios que tus hijos puedan ver también, ¿no? Había un joven hace muchos años que su mamá en todos lados no invirtió en cuadros, ella los hacía a mano.
y en todos lados tenía pasajes de la Biblia. El joven dormía en una litera y cuando abría sus ojos lo primero que veía era un pasaje de la Biblia que su mamá le ponía. Este joven se perdió en las drogas, pero sabes una cosa, sabía más Biblia que tú y yo juntos, porque cuando estaba bien emocionado recitaba cientos de pasajes de memoria. Lamentablemente se perdió en las drogas. Así que enséñale a tus hijos, escríbeles en la palabra, escríbeles en el celular, pon un cuadro en tu casa, pon una palabra de Dios en su corazón. Cierra tus ojos, pon una palabra de Dios cada día en el corazón de tus hijos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, por tu iglesia. Hoy el mundo celebra, Padre, el Día del Niño. Y muchos lo celebran de manera incorrecta porque en lugar de celebrar al niño como niño, hoy lo celebran con cerveza, con licor, con bailes. Y nos hemos olvidado de cuidar la esencia y el corazón de nuestros hijos. Padre, yo te ruego sabiduría para cada uno de los que somos padres. Enséñanos a guiar a nuestros hijos en el camino que los va a llevar a la vida eterna. Oro, Padre, que cada día podamos oír y percibir audiblemente tu voz y podamos ser un instrumento útil para guiar a nuestros hijos. Oro por esta generación de niños, de adolescentes y aún de jóvenes, que ninguno de ellos se pierda, sino desde su temprana edad tengan ese encuentro personal contigo. Que desde su temprana edad, como el niño Samuel, dormía en la casa de Dios al lado de tu presencia, nuestros hijos puedan soñar en esta tu casa, dormir en tu presencia. Úsalos para gloria de tu nombre. Levanta una generación de niños, adolescentes, jóvenes apasionados por tu reino. Que nuestras siguientes generaciones sean 10 veces mejor de lo que hemos sido nosotros. Que la revelación de tu palabra sea real, fresca en sus vidas. Que la pasión por tu reino, Señor, crezca y abunde en sus vidas. Que su fe sea mayor que la nuestra. Que sus victorias, cada una de ellas las puedan ganar tomados de tu mano. Abre puertas para la vida de cada uno de ellos. Y déjanos ser como padres un instrumento útil para poder enseñar, ministrar, corregir, instruir la vida de nuestros hijos, a fin de prepararlos, Señor, para la obra que tú los vas a llamar a hacer. Bendecimos la vida de los padres, la vida de cada mamá, la vida de cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven, cada señorita. Sobre ellos declaramos una palabra de bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puede dar una ofrenda de palmas al Rey.